Le vamos a compartir a continuación la información. Las bajas: John Machado, Brian Díaz, Irving Herrera, Juan Barahona, Diego Baires, el videoanalista, Lulú Mendizábal, que era la coach deportiva, Ulises Dubón, el preparador de porteros, Dawson Prado, el técnico principal, y Francisco Cebrián, el auxiliar técnico. Como transferibles se encuentran Rafa Burgos y Elías Martínez para el cuadro de Platense, que no ha dado a conocer la alta también de su director técnico todavía. Pregunta. La información que había circulado acerca de Meme y del Chico Padilla. ¿Para Platense? No, para Firpo. Sí, también serían las bajas para el cuadro de Platense. No es oficial todavía la salida de esos dos jugadores. Era un rumor, entonces se convertirían en 6 jugadores, ya sería una sangría importante. Como una reestructuración, ¿no? La gente del cuerpo técnico es normal, los ponen a todos en fila y son como 7, 8 personas, eso hace que sea una lista larga, pero en general en jugadores solo vimos 4, ¿no? John Machado, Díaz, Herrera y Barahona, 4 jugadores. Si se confirma lo de Meme González 5 y lo de Padilla 6. Sería 6, más a ver qué pasa con Elías Martínez y Rafa Burgos. Serían 8 jugadores, es una reestructuración bastante profunda. Hay que ver, ¿no? Sobre todo porque no hay un entrenador, hay un entrenador despedido, no hay un entrenador contratado, a menos que sea otra vez el Diablito o el Diablo Ruiz el profe Ruiz quien tome las riendas, pero el tener tan poca información también hace especular demasiado. Me llama la atención, profe Elmer, la situación que vivió el cuadro de Platense durante este torneo anterior. Estoy hablando de situaciones económicas, si usted se recuerda. Esto puede depender mucho al momento de armar una base para un equipo también de la primera división. ¿Cuánto sería ahora el tope salarial que podría tener este equipo también? Sí, dentro de esto tal vez yo podría decir que es un equipo que pues ascendió a la primera división. Tuvo muy buenos 2 torneos, porque estamos hablando que en su primer torneo llegó a la final. En el siguiente torneo, si me ayudan, si se llegó a semifinales o cuartos de final con semifinal, ¿verdad? Con Alianza. Sí. Y obviamente en términos económicos bastante beneficioso, que te permite planificar lo que sigue. Pero obviamente con una base como decía Lisandro, como él lo plantea, que como parámetro los 2 torneos anteriores. Si te había tocado estar en una final y en el siguiente en semifinal, digamos, te da para ser un poco ambicioso para el siguiente torneo. Y en ese sentido, Platense, pienso yo, que planificó haciendo una reestructuración, y dentro de esto la parte del cuerpo técnico, si recordamos, con miras a aspirar a estar en esas instancias por el hecho de lo que significa en términos deportivos, financieros y de administración del club. Pero luego entenderemos que se dio la circunstancia del impasse de la crisis que hemos vivido del fútbol, y automáticamente eso, así como es la proyección en términos, si las cosas no van como las tenés planificadas, pues obviamente las afectaciones son en esa magnitud, y entenderé yo, pues las finanzas de Platense se vieron trastocadas por el hecho de que pues el tema como ya lo mencionaste, posiblemente los salarios ya eran bastante atractivos o beneficiosos para los jugadores por el tema del recorrido que traían ya en 2 torneos, y al venir esa crisis pues se vieron muy afectados, a pesar de que tuvieron la oportunidad de competir en Liga de CONCACAF, y lastimosamente en la ida y vuelta pues contra el Verde de Belice no fue como hubiesen esperado, porque seguro al menos presupuestaban tener una serie más, que en este caso hubiese sido contra Alianza. Pero eso, y luego pues eso del tema de la crisis seguro les afectó bastante, al punto de replantearse ahora nuevamente una reestructuración, quizás ya con un presupuesto, con una proyección no tan alta como los torneos anteriores, porque obviamente las finanzas se han de haber visto trastocadas. Si no, recordemos que tuvimos de viva voz del presidente Burgos en su entonces, que nos hablaba del tema de que sí habían tenido una dificultad, que habían hablado y llegado a acuerdos con su equipo, específicamente con el tema de los jugadores, porque obviamente la situación les había pasado factura, ¿verdad? Entonces habrá que ver cómo se reestructura Platense, porque el tema de las bajas es bastante considerable, y además de, no solo lo veamos en términos de este torneo, sino que ya anteriormente, cerrando los primeros 2 torneos en primera división, apertura y clausura,
hicieron una reestructuración dentro de los cuales, por ejemplo, salieron sus extranjeros que eran, digamos, estandartes en ese entonces, los colombianos Camilo y Landa Suri. Sí. Y obviamente esos aspectos que ahora el equipo tendrá que replantearse con una nueva idea, quizás ya con una proyección de términos presupuestarios, insisto, menos ambiciosa en términos de lo anterior, porque obviamente hay que sanear el tema de las finanzas, entender. También otro de los equipos de la primera división que ha iniciado la pretemporada ha sido el cuadro de Alianza con su nuevo cuerpo técnico dirigido por su técnico principal, el profesor Eduardo